Hola a todos, estamos en el curso Entorno Económico. Vamos a realizar una presentación de la Guía 3 de Política Macroeconómica Internacional y Monetaria. Y en esta oportunidad vamos a hacer una exposición sobre el sistema monetario internacional y la crisis financiera norteamericana del año 2007. Todo con respecto a los efectos sobre el sector servicios. Estamos en conjunto con mis compañeros Paola Ardila, Natalia Flores, Nicolás Ávila y quien les habla, Diego León. Dentro de la tabla de contenido vamos a poder observar un resumen, luego los antecedentes del sistema monetario internacional. Es importante entender cómo el sistema se ha adaptado de acuerdo a las necesidades que han surgido en el mundo y a diferentes hitos de la humanidad. Después, una definición y un alcance del sistema monetario internacional. Posterior a ello, vamos a enfocarnos en la crisis financiera de Norteamérica del año 2007. Luego, los efectos de las políticas del sistema monetario internacional y de las crisis financieras norteamericanas en el sector servicios. Por último, finalizamos con las conclusiones. Teniendo en cuenta el resumen, vamos a poder entender que realizando un análisis dentro del sistema monetario internacional, paralelamente con las crisis económicas que ha enfrentado el mundo, vamos a poder observar que hay varios puntos de congruencia. Pues por un lado, lo que es el Fondo Monetario Internacional, digamos que apunta mucho hacia el fortalecimiento de lo que sería la fluidez y la liquidez monetaria mediante el intercambio de bienes y divisas de los diferentes países. ¿Qué sucede? Que cuando hay una crisis, regularmente sucede lo que se le llama efecto dominó, en donde las economías con las que regularmente los países tienen mayor cantidad de transacciones tienden a tener las mismas consecuencias del país en donde se genera la crisis inicialmente. Entonces, es importante, digamos, hacer este pequeño análisis, de modo que los países regularmente, cuando sufren estas crisis, todos los sectores de la economía se ven afectados. Por ende, las economías entran en procesos de recesión y obviamente se ve traducido en el bienestar y en este caso en la insatisfacción de sus habitantes. Teniendo en cuenta los antecedentes del sistema monetario internacional, con los cuales vamos a dar inicio y contextualizar toda su definición, vamos a iniciar con que el patrón de riqueza entre los años 1870 y 1914 fue el oro, medio por el cual existía el intercambio y era una unidad de cuenta y de valor, también de riqueza que tenía cada uno de los países. Posterior a ello, y durante la Primera Guerra Mundial, al querer los diferentes países financiar sus gastos militares, se procedió con la impresión del dinero. Es así como países europeos comienzan a emitir sus diferentes monedas en este papel. Ese periodo está entre 1914 y 1939. Después de la Segunda Guerra Mundial se crea el sistema Bretton Woods, que es un sistema mediante el cual se crea el Fondo Monetario Internacional. Allí se regulaba la existencia de dólares en cada uno de los países o de los bancos centrales, permitiendo disponer su mismo valor en oro. Este sistema termina en el momento en el cual la existencia de dólares por cada uno de los países que tenían superávit era superior a la cantidad de oro que disponían en sus arcas.
Entonces se comienza a crear un escenario de desconfianza que posteriormente le da el nacimiento al sistema monetario internacional. El sistema monetario internacional es el conjunto de instituciones, acuerdos y normas que rigen las transacciones comerciales y financieras entre distintos países. Este sistema establece las normas que regulan los flujos monetarios transfronterizos, esto es, entre distintos países. Los principales objetivos son: primero, el marco común, que busca proporcionar un sistema de reglas y normas ampliamente aceptado de modo que los países puedan entenderse e intercambiar flujos comerciales y financieros libremente. Segundo, la convertibilidad, que busca asegurar la convertibilidad de las divisas a través de un sistema de intercambio internacional, en donde el tipo de cambio es el precio relativo de las monedas. Tercero, la liquidez, que busca proporcionar y asegurar suficiente liquidez para que los flujos entre países no se vean restringidos artificialmente. Cuarto, ajuste, corregir en la medida de lo posible los desequilibrios en balanza de pagos de los países. Lo anterior puede incluir otorgar facilidades de financiamiento. Quinto, medios de pago mundiales, que busca crear y desarrollar medios de pago internacionalmente aceptados. Las instituciones del sistema monetario internacional están divididas en dos grupos. El primero, las internacionales o globales, en las que se encuentra el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco de Pagos Internacionales. Y en el segundo grupo, los regionales, en los que se encuentra el Banco Interamericano del Desarrollo, el Banco Africano del Desarrollo y el Banco Asiático del Desarrollo. Para entender el presente del sistema monetario internacional, debemos identificar los problemas a los que nos enfrentamos hoy en día, como lo que ha generado la pandemia del COVID-19, y determinar el valor de los tipos de cambio por la fluctuación en el mercado de divisas. Estos tipos de cambio pueden ser fijos o flexibles. Los fijos se basan en la disciplina, especulación e incertidumbre monetaria, así como en la falta de conexión en la balanza comercial y los tipos de cambio. Los flexibles son la defensa de las tasas flotantes, que tienen dos elementos principales: la autonomía de la política monetaria y el ajuste en la balanza comercial. Para el futuro, debemos analizar los cambios en el poder económico global, el equilibrio global, en donde se conoce que el poder económico ha evolucionado desde la dominación de Estados Unidos hasta el cambio y distribución más uniforme del poder entre Europa, Japón y la Unión Americana. Así como también se deben analizar los posibles desequilibrios económicos. Desde la década de los 90 se han presentado diferentes crisis económicas en el mundo. Algunas de ellas son la crisis de México en 1994, crisis de las naciones del sureste asiático en 1997, crisis de la nueva Rusia y la crisis de la balanza de pagos de Brasil en el 98 y la crisis de Argentina en 2001. Todas estas crisis tienen un común denominador, que es que las crisis se han presentado en economías emergentes. Algunos economistas aseguraron que se debía a la insuficiencia de las políticas económicas y a sus problemas estructurales sin resolver. Sin embargo, se llevarían una gran sorpresa debido a que una de las crisis o la crisis más severa que se ha presentado desde la depresión en 1921 se originó en Estados Unidos, una nación capitalista y más avanzada. Esta crisis tuvo origen después de los atentados terroristas del 11 de septiembre en el 2001, debido a que estos atentados generaron inestabilidad e incertidumbre en la nación. Para incentivar la economía, los bancos decidieron bajar la tasa de interés al 1% para aumentar el consumo y la inversión de las familias y los inversionistas extranjeros.
Esto desembocó en un exceso de gastos principalmente en la compra de vivienda. Para ese entonces, el mercado inmobiliario tenía unos instrumentos que dependían del pago de las mensualidades de las hipotecas, otros dependían de los intereses que devengaban las mismas hipotecas. Además, se crearon las hipotecas subprime. Eran hipotecas de segundo nivel o segunda clase, donde se otorgaban créditos a las personas que no cumplían con los requisitos exigidos, como no tener empleo estable, eran personas que tenían una baja calificación crediticia, bajos niveles de ingreso y alto riesgo de morosidad. Los bancos comenzaron a otorgar muchos créditos hipotecarios sin el respaldo suficiente. Otro instrumento era la permuta de incumplimiento de crédito, la cual consistía en que el comprador de un título contrataba a una empresa y le pagaba una suma periódica, para que en caso de que se dejara de pagar el crédito o el título, la empresa respondiera por el valor total. Estas empresas no tenían ningún problema en hacer los contratos, ya que la economía de Estados Unidos era estable. Además, no había regulación para este tipo de títulos. En el año 2004, la Reserva Federal comenzó a subir la tasa de interés para controlar la inflación. La tasa de interés pasó del 1% al 5,25%. Parte de los créditos que se otorgaron tenían una tasa de interés variable, lo que significó el aumento de los intereses. Por ende, los acreedores de los créditos subprime no pudieron cancelar o pagar la deuda crediticia. La crisis estalló en el año 2007, cuando la demanda inmobiliaria comenzó a debilitarse, el precio de la vivienda comenzó a desplomarse y entonces los inversionistas comenzaron a abandonar o alejarse de la nación, lo que se conoce como efecto rebaño. Pero antes de que esta burbuja hipotecaria estallara, el economista Robert J. Shiller advirtió sobre el crecimiento de esta burbuja especulativa en el mercado inmobiliario estadounidense y en algunas naciones europeas. Otros economistas se mostraron complacientes con la situación y negaron la existencia de tal burbuja. Las opiniones de Alan Greenspan, autoridad monetaria estadounidense y quien dirigía la Reserva Federal en ese entonces, él decía que no había de qué preocuparse. Estas opiniones influyeron directamente en que no se prestara atención a la burbuja hipotecaria que se estaba formando. Además, varios economistas estaban entusiasmados con la hipótesis del funcionamiento eficiente de las mismas, según la cual era imposible que surgiera una burbuja especulatoria. Se creyó que la mejor regulación provenía de los inversionistas, ya que ellos hacían una evaluación del precio de los activos en función del riesgo y la rentabilidad. Por otra parte, algunas entidades financieras como Lehman Brothers y Goldman Sachs, entre otras, crecieron de forma exponencial, lo cual dificultó realizar una evaluación de riesgos eficaz por las entidades reguladoras y que se les pudiera advertir sobre el gran riesgo que estaban incurriendo. Lo que inició como una gran bonanza terminó en la quiebra de bancos muy importantes y en una crisis mundial que avanzó rápidamente y tocó entidades financieras de Europa y Asia, las cuales tenían títulos financieros asociados al mercado inmobiliario de Estados Unidos. Estas comenzaron a verse gravemente afectadas por el impago crediticio masivo. El gobierno estadounidense decidió rescatar diversas instituciones financieras debido a la gran importancia en el sistema financiero internacional. Sin embargo, fue selectivo. Bancos como Lehman Brothers no fueron salvados y este quebró. Se llevó a cabo un costoso plan con los recursos de los contribuyentes. El plan fue establecido por el presidente George Bush antes de salir de la presidencia y continuado con más recursos por el nuevo presidente Barack Obama en 2009. El plan fue aprobado por el Congreso norteamericano por la suma de $700.000 millones. Además, la Reserva Federal tuvo que rescatar a la aseguradora más grande del mundo, AIG, con $85.000 millones.
La crisis de Argentina, presentada por políticas económicas internas que equipararon el peso argentino con el dólar americano, sumado a las políticas internas de los gobiernos de dicha nación desde el año 1990, han generado una recesión de la cual no se han podido recuperar a la fecha. A diferencia de la economía brasilera y la misma economía mexicana, que tuvieron una recesión en el momento de la crisis mundial presentada por la caída de la economía del sureste asiático que desencadenó la crisis económicas de diversos países a nivel mundial. Sumado a lo anterior, los ataques del 11 de septiembre de 2001 a Estados Unidos y las crisis de varios países a nivel mundial de los mercados emergentes, las modificaciones en el manejo de la política económica en relación al gasto interno de Estados Unidos, a la reserva necesaria de divisas para mantener el recurso de los países que tienen en su economía la política cambiaria para el manejo de la devaluación o revaluación de su monetización, ocasionó la crisis de Norteamérica en 2008, la cual comprometió una suma en valores futuros superior a los 700.000 millones de dólares e incertidumbre a nivel global. En Colombia, la crisis económica se presentó en el año 1999 como consecuencia de la recesión desencadenada por las economías mencionadas anteriormente, siendo el sector inmobiliario, comercio y servicios los sectores más afectados con pérdidas superiores al 47% de sus ventas. La unidad de poder adquisitivo constante, UPAC, en la cual estaba basada la tasa de interés del mercado financiero colombiano, tuvo una influencia directa en la crisis económica, ya que afectó el poder de acceso al consumo de los colombianos, incrementando la inflación, subiendo los puntos del DTF con los que se generaba el cálculo de intereses bancarios para créditos de consumo, libre inversión e hipotecarios y facilitando por comportamiento en cadena la devaluación del precio colombiano. Es fundamental resaltar que el sector servicios es el sector que ha permitido a varias economías globales recuperarse de las crisis financieras, ya que la generación del empleo y productos divergentes consolidan ingresos de capital frescos o facilitan el consumo y tienen implicación directa en el aumento del Producto Interno Bruto. En Colombia, en este momento el sector terciario aporta el 67% del PIB, siendo el sector servicios parte de este sector y el de mayor aporte al empleo en Colombia con cifras superiores al 75%, lo que influye directamente en la correlación sector servicios, poder adquisitivo, aporte al PIB.